Buenas noches, amigos, bienvenidos a 24 horas. El Consejo de Participación Transitorio aprobó el informe técnico de evaluación de los 9 jueces de la Corte Constitucional y abrió el plazo de 3 a 10 días para que los jueces respondan. También se llevó a cabo la audiencia de impugnaciones contra uno de los postulantes para superintendente de control de poder de mercado. El proceso de evaluación de los jueces de la Corte Constitucional entró en la recta final. Los consejeros de participación transitorios aprobaron el informe técnico sobre el cual los jueces constitucionales deberán pronunciarse en los próximos 3 días. Dar por conocido el informe técnico de investigación a las juezas y jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. Por Secretaría General, notifíquese a los señores jueces y juezas de la Corte Constitucional del Ecuador. Con la abstención del doctor Zavala, se aprueba la propuesta. Luego de que los jueces entreguen por escrito sus argumentos en respuesta al informe de evaluación, se fijará la fecha para la audiencia pública, en la cual argumentarán personalmente las observaciones señaladas en ese informe. No es que los que vienen acá a hacer observaciones al informe están acusados por nosotros. Nosotros no los acusamos de nada. Ellos son los que tienen que desvirtuar las irregularidades que han encontrado los evaluadores. Pero mientras decurre este proceso, se inició la audiencia de impugnación contra uno de los postulantes de la terna del presidente de la República para superintendente de control de poder del mercado. El título que presentaba en este caso no corresponde a derecho de competencia. Hemos venido trabajando en temas de derecho de la competencia desde el año 2005. Inclusive trabajamos en el borrador de la decisión 608 de la Comunidad Andina sobre derecho de la competencia. Son 5 impugnantes que en audiencia y frente al impugnado postulante dieron sus observaciones por las que no podría acceder al cargo de superintendente. Y tras esta audiencia de impugnación, el Consejo de Participación Transitorio tiene para pronunciarse definitivamente si da curso o no a las impugnaciones hasta este jueves. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. 2 constitucionalistas consideran que los polémicos fallos emitidos por la Corte Constitucional son suficientes para cesar a los 9 magistrados. Además, aseguran que los movimientos financieros inusuales que reportó la UAFE contra 3 jueces tienen relación con el manejo de la Corte. En el 2012 eran posesionados los primeros jueces. En el 2015 sufría una renovación, pero lo que no cambiaba desde su creación son las críticas en torno a las decisiones tomadas por los jueces. Es por lo que la eminente desaparición de la Corte Constitucional que hemos conocido durante los últimos 6 años es necesaria, dicen 2 constitucionalistas. Yo estoy seguro que por la enorme presión moral de la ciudadanía, los 9 magistrados de esta Corte Constitucional deben irse a su casa porque han abochornado al país y con seguridad incluso a sus propios familiares. Es de las pocas cortes constitucionales en el mundo de que desde el día 1 se entregaron por completo a los abusos del poder. Aseguran que la sorpresiva declaratoria de inconstitucionalidad de las enmiendas a las que ellos mismos le dieron la venia, sumada a la decisión que el Estado devuelva el aporte del 40% del IES y a la declaratoria de inconstitucionalidad al manejo de las utilidades, solo representa que el comportamiento que han llevado los últimos años persiste. Es evidente el afán de la Corte de ver si se gana la simpatía de algunos sectores en el Ecuador. Aseguran que la decisión de declarar inconstitucionales las enmiendas del 2015 solo suma puntos en contra de los jueces que votaron a favor. Con la única intención que ese tribunal severo, que es el Consejo de Participación, los deje en los cargos. Actualmente 3 de los jueces de la Corte Constitucional están siendo investigados por la Fiscalía tras recibir reportes de la UAFE por supuestos movimientos financieros inusuales e injustificados. Para quienes hoy opinan sobre el desempeño de esta Corte, esto no es coincidencia. Que es ya bastante grave haber convertido entonces a la Corte Constitucional en una especie de caseta de peaje. Y que una vez sean cesados de darse, deben explicaciones al país. Ellos tienen que responder ante la justicia ordinaria si es que hay razones para ello. Pero ya respondieron ante la historia. Fue una corte realmente vergonzosa la que tuvimos. Dayana Monroy, 24 horas.
El Consejo de la Judicatura, en convenio con la Unidad de Análisis Financiero, auditará los patrimonios de jueces y fiscales que hayan tratado casos de narcotráfico. Así lo dijo el director del organismo, quien además negó que haya interferencia en el proceso de lavado de activos en el que se vincula a Iván Espinel. Que es una medida preventiva, insiste el director general de la Judicatura, Juan Vizueta, refiriéndose al traslado hacia Guayaquil de todos los jueces que laboraban en la unidad judicial de San Borondón, donde se lleva el caso de supuesto lavado de activos en el que se vincula al exministro Iván Espinel, cuya prisión preventiva se revocó el pasado 23 de julio, decisión que le costó la suspensión a la jueza Paola Dávila. Evidentemente este acto dio lugar para que se prendan las alarmas. Y en ese sentido, pues hemos tratado de generar algún tipo de medidas de corrección para poder evitar de que puedan generarse nuevos actos en la mencionada unidad judicial. Vizueta se refirió también a uno de los anuncios emitidos por el Consejo de la Judicatura anterior, auditar patrimonios y movimientos financieros de jueces y fiscales, por cuyas manos hayan pasado casos relacionados al narcotráfico, acción que se realiza en alianza con la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE. Hay que llegar simplemente al tema de manejo de tarjetas de crédito, tratar de ver las conexiones que tienen justamente los nombres de las personas que están a nombre de los bienes, los bienes inmuebles, los vehículos. Hace exactamente una semana, los vocales del Consejo de la Judicatura denunciaron ante la Fiscalía supuestas irregularidades detectadas en la administración anterior. Pero este es apenas el punto de partida, pues según anunció, la Judicatura emprende una investigación interna que apunta a gastos mayores, millonarios. Acá, para citarle un ejemplo, pues se llegó a adquirir un software que podría generar una ayuda para la función judicial, y se llegó a pagar la cantidad de cerca de 35 millones de dólares y el día de hoy no sirven absolutamente para nada. Se busca determinar, dijo, montos y nombres detrás de varios contratos efectuados en el marco de la declaratoria de emergencia que se hizo a la justicia en 2011. Carlos Acoto, 24 horas. En los próximos días, el presidente Lenín Moreno anunciará si el gobierno elimina o no el subsidio a la gasolina súper. El rubro dentro de los subsidios representa este año cerca de 300 millones de dólares. El tema sigue en agenda y según lo confirmó ayer el presidente Lenín Moreno durante una entrevista a un medio internacional, en los próximos días se dará el anuncio. Subir la gasolina, principalmente la gasolina súper que es utilizada por aquellos que tienen carros de alta gama. En los próximos días tomaremos la decisión de si lo hacemos o no lo hacemos, de acuerdo al informe que se nos dé por parte del ministro de Economía. De acuerdo a las cifras publicadas por Petroecuador, el gasto del gobierno varía según el tipo de combustible. La Super es subsidiada con 72 centavos por galón. Le sigue la Extra, que recibe 88 centavos por galón, y la Ecopaís o Extra con etanol es de 99 centavos. Según la proforma presupuestaria de este año en el capítulo de subsidios, la nafta importada representa 258.91 millones de dólares. Subsidio a la gasolina, y ahora más aún cuando el precio del petróleo se ha elevado, es un subsidio bastante alto. Decisiones del gobierno que parecerían contradictorias según los trabajadores. Por un lado, perdonar multas, recargos e intereses a 60 empresas alrededor de 1.700 millones de dólares, y por otro lado se pretende incrementar los precios de la gasolina. El fin o reajuste de los subsidios en el país arrastra una historia remota de fracasos y protestas sociales. Todos quienes intentaron eliminarlos acabaron fuera del poder o debieron enmendar sus pretensiones. Abdalá Bucarán en el 96, Fabián Alarcón un año después, Yamil Maguad en el 98, Gustavo Noboa en el 2000 y Lucio Gutiérrez 3 años después. Pero veamos cuánto nos han costado los subsidios a los combustibles entre 1989 y 2017. En ese periodo, Ecuador ha gastado en dólares de hoy 54.429 millones de dólares. En lo que va del siglo, el gasto total en subsidios a los combustibles ha consumido entre el 0.39% del PIB en 2002 y el punto máximo de 6.33% del PIB en el 2011. Joana Ramos, 24 horas. Pero varios asambleístas señalan que la decisión de gobierno de una posible eliminación del subsidio a la gasolina súper es una medida que permitirá respirar en la economía durante este año, pero que no soluciona el problema de fondo.
Este martes a las 9 de la mañana los asambleístas ya están convocados para conocer el veto del Ejecutivo a la Ley de Fomento Productivo. La comisión recomendará que el Legislativo se allane al 90% de lo propuesto por el presidente Moreno, aunque hay varios cuestionamientos por parte de los legisladores. El día de mañana en el debate vamos a llegar a conocer la verdad, a quién se favorece y a quién se perjudica. Y desde luego el perjudicado va a ser el Estado. Creemos que no es posible dar un cheque en blanco, como se viene diciendo, para el tema de la deuda. El tema es la ley, la normativa, la legislación que podemos hacer para reactivar la economía, pero se tienen que tomar medidas adicionales. Como la eliminación de los subsidios, ya el presidente de la República en una entrevista mencionó que analizan esta decisión de incrementar el precio de la gasolina súper. Solo es una medida recaudatoria pequeña para paliar este año la falta de recursos. Hay que pensar en de largo plazo. El tema de eliminación de subsidios prácticamente trae convulsión social. Prácticamente esto haría un nivel de inestabilidad del país. Pero otros creen que lo importante es focalizarlo. Ahí está el dinero que le falta al Estado ecuatoriano. Posiblemente se está yendo a donde no tiene que irse este dinero. Es una medida dura, pero necesaria. Ya no hay que seguir con el tema populista de tratar de vender soluciones cuando no se tienen los recursos necesarios. Tiene que hacerse en forma muy adecuada y con análisis que sustente, sobre todo, la forma en que podría focalizarse esos subsidios. Los subsidios representan al país 3.000 millones de dólares anuales. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, llegó a Bogotá acompañado de su esposa, Rocío González, y varios miembros de la delegación ecuatoriana para la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. El jefe de Estado se reunió con Iván Duque, donde fijaron los objetivos de las nuevas relaciones binacionales y que priorizan acciones de seguridad, política, comercial y exterior. Duque ratificó su compromiso de colaborar y coordinar en la seguridad fronteriza para desmantelar la estructura delictiva de alias Guacho. Mañana el presidente Moreno tomará parte de la ceremonia de cambio de mando y mantendrá una reunión con su homólogo chileno, Sebastián Piñera. Vengo en nombre del pueblo ecuatoriano como su presidente a desearle al nuevo presidente, el doctor Iván Duque, la mejor de las suertes. Desearle también al doctor Juan Manuel Santos que en las nuevas tareas que emprenda pues tenga tanto éxito como aquel que tuvimos conjuntamente cuando realizamos las agendas binacionales. El tema de la frontera definitivamente es la del desarrollo de las zonas fronterizas para erradicar definitivamente esta lacra que es el narcotráfico y el narcoterrorismo. Más noticias, amigos. La comisión que investiga la muerte del general Jorge Gabela solicitó la comparecencia del expresidente Rafael Correa para el próximo lunes. El exmandatario deberá remitir su disponibilidad para comparecer mediante videoconferencia. Por pedido del asambleísta Sebastián Palacios, la comisión encargada de investigar el asesinato del exgeneral de la Fuerza Aérea Jorge Gabela solicitó la comparecencia del expresidente Rafael Correa ante el Consulado de Bélgica. De esta forma esperan aporte con detalles determinantes al caso. Fijándole fecha para el lunes en la tarde, así que estamos a la espera de su confirmación. Para los asambleístas es indispensable que el exmandatario responda a una serie de preguntas. Entre otras, el decreto presidencial 1317, donde establece pues, una serie de parámetros para el manejo de este informe, de esta comisión, de este comité. Me gustaría ver la cara de la mentira de los seres humanos. Esto se sumaría a la necesidad de aclarar el contenido del informe elaborado por el perito argentino Roberto Mesa, producto que según la comparecencia de este lunes no fue revisado al firmar su acta de entrega. Por cuanto lo que yo conocía, que esos documentos eran reservados, lo conoce el país entero, solo tenía acceso el Comité Interinstitucional. Sí es extrañarse que se firme un acta que tiene pagos económicos y que usted no haya exigido ver el físico del documento. Ya aquí en el Ecuador estamos cansados de que nadie sabe nada. Por ello insisten en que el perito desarrolle por segunda ocasión el documento hasta ahora desaparecido. Es la única persona que lo va a hacer en muy corto tiempo y realmente ahí aparecerá todo. La comisión ocasional se reunirá este martes al mediodía para determinar los pormenores de la llegada del perito Mesa al Ecuador el próximo 14 de agosto, pues señalan se debe garantizar su seguridad para obtener resultados. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.
La policía de Colombia detuvo a 2 presuntos responsables del secuestro y asesinato de los 3 miembros de Diario El Comercio. La operación Atlas II se desarrolló en la vereda Guayacana, municipio de Nariño, sur de Colombia. Estos 2 hombres estarían vinculados con el grupo disidente de las FARC y son señalados como los responsables del secuestro de los 3 miembros del Diario El Comercio en la frontera con Colombia el 26 de marzo de este año. Se trata de alias Otto y alias Roberto, ambos capturados en la vereda Guayacana en el municipio de Nariño, Colombia, por miembros de unidades del Gaula de la Policía Colombiana durante el fin de semana. Alias Roberto es acusado de ser el presunto secuestrador de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Según autoridades, fue este hombre de nacionalidad ecuatoriana quien interceptó a los comunicadores y los entregó a alias Guacho. Alias Otto es considerado como cabecilla de la red de apoyo al terrorismo en el sector y quien estaría detrás del asesinato de los integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI en Colombia. El Frente Oliver Sinisterra, al que se le atribuyeron estos ataques, está comandado por Walter Arizala, alias Guacho, quien cuenta con alrededor de 1.200 combatientes y del que las autoridades presumen estar cada vez más cerca. Daniela Valencia, 24 horas. La Comisión Ocasional de Frontera de la Asamblea tiene un avance del 40% en el análisis de las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. En el texto se ha planteado un Consejo de Seguridad en el que participarán las 5 funciones del Estado y entre sus tareas deberá elegir al representante de la Secretaría de Seguridad Integral que se ocupará de la inteligencia, que es precisamente donde se centra el debate. Tiene que ser una persona de confianza del presidente de la República, pero que sí exista una independencia en el tema de investigación, porque va a recibir información clasificada y con el Consejo, que vendría a ser otra parte, otra independencia y control también al mismo secretario, que no se dé lo que se estaba dando anteriormente, ¿no? Las denuncias de tratos denigrantes hacia las mujeres durante la revisión de visitas a la cárcel irán a la Asamblea Nacional. La legisladora Cristina Reyes pedirá información al Ministerio de Justicia acerca del funcionamiento de equipos tecnológicos y a la policía sobre los protocolos de revisión corporal. Son los duros testimonios que comenzamos a recoger afuera de la penitenciaría la semana pasada. Me dicen que me baje el pantalón. Con una linterna, la policía que estaba al lado me comienza a ver. Aquellos que la policía niega. En ningún momento, ¿Le piden señor. a ellas que se quiten sus toallas sanitarias, como ellas describen? No. Pero estos testimonios recogidos en Guayaquil son exactamente iguales a los que, según más mujeres de otro punto del país, también viven. Bajar el interior y la licra, eso sí, hasta esta parte, y de ahí uno le hacen aconclillar así. Así las revisan en el Centro de Detención Provisional Inca al norte de Quito. Defensores de los derechos de las mujeres explican que la policía estaría violando la Constitución de ser estos testimonios ciertos. La policía tiene el derecho de precautelar que no entren armas, que no entren drogas, pero sin afectar los derechos humanos. Hay explicación que valga para lo que claramente constituye un ultraje a la dignidad de las mujeres ecuatorianas. Cristina Reyes, asambleísta por Madera de Guerrero, llevará el tema a la Asamblea. Primero, pedirá explicaciones al Ministerio de Justicia. Solicitar al Ministerio de Justicia primero las explicaciones del caso. Desde allí endosan la responsabilidad a la policía. Es exclusivamente de la Policía Nacional, así lo establece el reglamento del sistema de rehabilitación social. Esto es inadmisible. Si área no puede deslindarse el Ministerio de Justicia de esta responsabilidad. La asambleísta Reyes también pedirá un informe al Ministerio de Justicia sobre si funcionan o no los equipos tecnológicos para realizar las revisiones. A nosotros ya nos respondieron desde la policía. Algunos nos sirven, otros no nos sirven, pero ahí estamos tratando de solucionar nosotros. La Fiscalía investiga varias denuncias presentadas hace 2 semanas por un grupo de mujeres que se cansó de callar. Como violada, le prometo, yo lloraba. Entré llorando y salí llorando. Dayana Monroy, 24 horas. Los consejeros electorales transitorios pedirán a la Corte Constitucional medidas cautelares para la ley del Consejo de Participación Ciudadana para la aplicación de la pregunta 3 del referendo.
Con un cambio en la Secretaría después de que los consejeros aceptaran la renuncia de Fausto Holguín, el CNE Transitorio tomó decisiones y confirmó que el instructivo para la selección de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, que fue aprobado por 2 de los 5 consejeros cesados, sí será modificado, pero para hacerlo necesitan que esté en concordancia con la ley. Para esto acudirán a otro organismo. Llegaremos a la Corte Constitucional para insistir sobre un pedido de pronunciamiento respecto de la inconstitucionalidad de un trámite que nos compete. Se refieren a la ley del Consejo de Participación para la aplicación de la pregunta 3 del referéndum, es decir, la que creaba el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Esta ley entró en vigencia el 23 de marzo. Al respecto, en la Corte Constitucional reposa una demanda de inconstitucionalidad que pedirán que sea tramitada, pero por ahora, para poder modificar el instructivo, su pedido será solicitar medidas cautelares para que nos permitan de esa forma hacer los cambios que se requieren para que se viabilice realmente y no haya estas inconsistencias. Además, los consejeros dispusieron elaborar informes que amplíen los pedidos de entrega del Fondo Partidario Permanente al Partido Sociedad Patriótica y Pachacuti. Hay un pronunciamiento muy importante de la comisión donde claramente se dice que se afectaron derechos. Tienen derechos las organizaciones políticas, pero también hay que apegarnos a la ley. También por una supuesta afectación de derechos, llegó Giovanni Atarihuana, representante del MPD. Fueron afectados los derechos de participación política de 250.000 afiliados. El MPD, una vez que recupere su personería jurídica, debe reconocerse sus derechos del Fondo Partidario del año 2014. Y de ser el caso, tendrá que pedir derecho de repetición a Domingo Paredes y su combo. Al igual que otras organizaciones políticas y sociales que dicen sentirse afectadas, solicitarán ser recibidos en Comisión General. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El superintendente de comunicación encargado fue recibido por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. Allí sugirió que en las reformas a la Ley de Comunicación se incluya una disposición transitoria para que se analicen las sanciones que se realizaron a los medios de comunicación desde que se creó la Supercom. Son 1.187 procesos, de ellos 706 terminaron en sanciones contra los medios. Revisar los actos administrativos que realizó la Supercom es la propuesta de Edison Toro. Él quiere que se amplíe el plazo para esta revisión. Para saber efectivamente si es que hubo o no vulneración, no solamente a los derechos, sino a los propios principios constitucionales. Por eso pidió que se trate el tema a través de una transitoria, ya que se han registrado 1.187 procesos, de los cuales 706 terminaron en sanciones contra los medios. No digo que esos vayan a ser revisados todos y tengan consecuencia jurídica en reparación tampoco. No tendría sentido que la Superintendencia de Comunicaciones haga una evaluación para determinar las razones por las que fueron multados. ¿De qué serviría si no se le va a reparar? El presidente de esta comisión dijo que los legisladores se ratificaron en que la Supercom se elimine de la Ley de Comunicación y que en un plazo de 180 días después de aprobada la ley se terminen con todos los procesos administrativos. Liquidar prácticamente todos aquellos procesos que se hayan tenido en el estado en que se encuentren. Hayan sido sancionatorios, hayan sido ya lamentablemente tenido una sentencia por parte de algún juez. Toro dijo además que no está de acuerdo que las competencias de la Supercom pasen a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo no puede asumir ninguna atribución de la Superintendencia de Comunicación, ni siquiera en los esquemas más mínimos de protección, porque como ustedes conocen, la Superintendencia es controladora y sancionatoria. La comisión además decidió que sean 13 los miembros del Cordicom, entre ellos los representantes de los medios públicos, privados y comunitarios. El informe para primer debate de estas reformas estará listo para después del receso legislativo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Con una procesión marítima, cientos de devotos, pescadores y turistas rindieron homenaje a los apóstoles San Pedro y San Pablo en el cantón Jaramijó de la provincia de Manabí. Al ritmo de la banda del pueblo, decenas de pescadores y devotos rindieron homenaje con una procesión marítima a los apóstoles San Pedro y San Pablo en el cantón Jaramijó. Que tengan buena pesca para que alimenten bien a sus familias, para que vivan dignamente. Cerca de 80 lanchas y 16 barcos fueron adornados para en un paseo náutico que duró cerca de 2 horas hasta el sector Las Guilces de Crucita, pedir por mejores días y una buena pesca a los dioses de los hombres del mar.
La bendición de San Pedro y San Pablo que nos lleve siempre con felicidad al lugar donde vamos a navegar y que nos traiga con retorno a nuestros familiares. Los bailes, dulces y comida tradicional también forman parte de estos festejos, que ya son considerados patrimonio inmaterial del Ecuador. Esta actividad tradicional se la realiza desde hace ya 90 años en Jaramijó y se extiende hasta el 24 de agosto. Realmente esto es una devoción que tenemos de muchos años. Cada día se vuelven más devotos los pescadores. La seguridad del evento estuvo a cargo de la Marina, quien con sus equipos y personal humano se encargaron de que todo se lleve con normalidad. En la provincia de Manabí, César Macías, 24 horas.